tan importante es el tema ecológico para México? ¿Qué tan importante es? Porque ya se extiende por más de 450 kilómetros esta fuga de crudo que a principios de julio se dio en una de las plataformas petroleras ahí en la sonda de Campeche. Bueno, y pues para poner el tema sobre la mesa, saludo a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a comentarista, analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. ¿Qué tan importante es la ecología para nuestro país? Buenas tardes, buen inicio de semana. Hola Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raúl, buen inicio. El tema sobre la mesa, bueno, vamos a hablar un poco de este asunto que nos conmueve Eduardo sobre la mesa. Sí, a ver, ¿qué tan importante es el medio ambiente para el gobierno mexicano? Sí, no tengo claro qué tanta importancia se le ha venido dando al asunto, pero sí tenemos este ejemplo que surgió el 7 de julio, cuando conocimos del incendio y la explosión de una plataforma petrolera, más o menos ahí a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, en una plataforma petrolera que maneja y opera una empresa privada y que, bueno, pues supuestamente Pemex de alguna forma debe estar muy empapado de este asunto, ¿no? Y que ya lo hemos comentado, lamentablemente la muerte de 2 trabajadores, la desaparición de un tercero, que no se ha dado a conocer más información, y los lesionados, algunos técnicos de Pemex y otros técnicos de la empresa, 8 lesionados dejó el saldo de este tema. Y bueno, todos sabemos, Víctor, y que un incendio en una plataforma, una fuga en una plataforma petrolera, pues tiene consecuencias, sin duda, en lo que se refiere a posibles derrames, aunque tienen sistemas de protección muy importantes que deberían de evitar que el petróleo siguiera saliendo de estos pozos petroleros. Ya sabemos que a través de la historia hemos tenido enormes desgracias, como aquella de BP hace ya más de 10 años, si no me equivoco, de esta empresa British Petroleum de los Estados Unidos, o inglesa, más bien inglesa, y que provocó pues un escape durante 17 días de miles y miles de barriles de petróleo que contaminaron el Golfo de México con consecuencias tremendas. Pero mira lo que son las cosas, sí, se incendia esto a principios de julio, el 7 de julio, pero se dice que la fuga duró poco tiempo, que fue una pequeña fisura de 1.5 centímetros y que se pudo controlar de inmediato. Es lo que nos dijo Pemex en su momento. Pero resulta que hay un geógrafo europeo, mexicano, argentino, que vive en Europa, en España, y a través de imagen satelital sí localiza una mancha de petróleo, aparentemente, de una mancha gigante, de más de 460 kilómetros cuadrados, Víctor. El equivalente, sí, a una tercera parte de lo que podría ser el lago de Chapala, el lago más grande de este país, sí, que tiene más o menos una extensión de 1.400 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y esto, bueno, ha levantado lógicamente, pues como siempre, gran indignación, coraje y manifestaciones de grupos ambientalistas que expresaron la preocupación de que México no esté informando con verdad de lo que realmente pudo haber ocurrido, si es que ese derrame salió precisamente de ahí, que estamos viendo las imágenes, las mediciones que se hacen con técnica, o sea, no es un tema de suponer, de creer, en fin, ahí están los datos, ahí está la explosión, ahí está la mancha y ahí está el posicionamiento de organismos civiles del mundo y también desde luego Greenpeace, que se ha manifestado en este tema, la preocupación de lo que puede suceder, Víctor. Mencionaste la de British Petroleum, Raúl, hay que recordar también la de Exxon Valdez, que desgració en mucho también esa parte pristina de la parte de Alaska, uno de los mares más limpios del mundo. Y en fin, son varias las tragedias que se han documentado sobre los desastres que nosotros los seres humanos
como especie hemos hecho al ensuciar nuestros mares, destruir especies con ello y contribuir a la degradación de este planeta. Por eso estos temas son particularmente delicados, pero en el caso de Petróleos Mexicanos, para desfortuna de nosotros, pues sí, ofende mucho y lastima, no solo por un accidente más de varios que se han dado en esta empresa petrolera que en los últimos años, al menos en este sexenio, ha incrementado en mucho sus accidentes en cuanto a infraestructura. Ofende y lastima por la mentira y por el ocultamiento de datos, así lo entiendo yo, porque no fue, bien lo decías tú, esto ocurrió el 4 de julio y tuvo que ser hasta que se dio a conocer a través de un medio de información, casi una semana y media después, que Petróleos Mexicanos reconoció y dijo sí, hubo un accidente, cuando lo había, supuestamente en el informe que después generan, en el boletín que después generan, ellos dicen que ya le habían dado parte a la Agencia de Energía Mundial de Medio Ambiente y que habían informado a la Secretaría de Marina. Sí. Pero la verdad es que la opinión pública, nosotros los mexicanos, los que con los impuestos mantenemos esta empresa, ¿sí, Raúl? Sí, no nos habían informado. Tuvo que ser, bien lo decías tú, Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Guillermo Tamburini, este geógrafo del que mencionas tú, que pusieron el grito y el llamado de atención para que la empresa reconociera que sí había habido un accidente. Pero luego viene la otra agravante, Raúl. Reconocen tardíamente que hubo un accidente más y lo minimizan. 58 metros cúbicos, equivalentes a 365 barriles en solo 6 kilómetros cuadrados de daño. Eso es lo que dicen. Entonces, cuando los datos duros chocan con este tipo de información, es cuando a ti te molestas y te indignas y dices tú, bueno, ¿ante qué estamos, no? Bueno, a ver, Víctor, estamos ante un gobierno que ha mentido sistemáticamente, ¿sí? Y no quiero de alguna forma pensar que un accidente de este tipo, bueno, son accidentes que lamentablemente ocurren y que, bueno, provocan este tipo de derrames. Lo que llama la atención es esto. Primero, como tú bien lo dices, la mancha fue localizada el 4 de julio. El 7 de julio, o sea, 3 días después, se presenta la explosión en la plataforma petrolera. O sea, la fuga ya existía desde antes de que se presentara la explosión de esta plataforma ubicada ahí en esta zona de la sonda de Campeche, ¿sí? Y luego viene el discurso de minimizar el tema de la fuga, señalando que era mínima, como ya los datos que nos dicen. Entonces, me parece que todos estos elementos forman parte de esa mentira sistemática que este gobierno ha tomado. Bueno, lo decía Luis Estrada en su spin taller de comunicación, ¿sí? Más de 86,000 mentiras se dicen en las mañaneras, se han dicho en las mañaneras, un promedio de 90 mentiras. Y cuando escuchas que el presidente dice es que hay mala fe de los organismos internacionales, hay mala fe de estos organismos ambientalistas, sí, pero no presenta el documento. A ver, ¿cuál sería la mejor forma de callarle la boca a los organismos ambientalistas que, dice el presidente, mienten, sí? ¿Cuál sería la mejor forma? Pues mostrar los datos, mostrar la fotografía satelital, mostrar que ese petróleo no viene del lugar, pero simplemente el boletín de Pemex y lo que ha dicho el presidente López Obrador es simplemente se descalifica a los organismos, a los ambientalistas, sin mostrar una sola prueba que le callen la boca a quien de alguna forma asegura que está pasando esto. Fíjate una cosa, el geógrafo que descubrió esta mancha, él mismo dice que no sabe si esa mancha viene de la plataforma petrolera. O sea, él dice hay una mancha muy cerca de donde se presentó la fuga y eso es lo que se señala. Correspondería a Pemex decir, a ver, ese petróleo de esa gran mancha de 400 kilómetros cuadrados, que es enorme, ¿sí? No corresponde y el origen es este. Pero no, simplemente se dice desde la mañanera es que hay mala fe de los organismos ambientalistas. O sea, lo mismo que se repite y se repite. Ya 5 años de este gobierno, 4 años y más, ¿sí? Donde se miente
permanentemente, donde se presentan otros datos, donde se habla sin comprobar de la información o se miente impunemente. Sí, la verdad es que si realmente es como lo dice Pemex, deberían demostrar las pruebas necesarias para callarle la boca a todos los que de alguna forma están haciendo este tipo de escándalo. Por eso, lamentablemente, con los antecedentes que hay de un gobierno que ha mentido sistemáticamente en muchos temas, pues cuando te dice no fue, no son ellos, la fuga es de 60 metros cuadrados, el equivalente a 365 barriles, y fue una fisurita de 1,5 centímetros, que fue lo que durante 3 días estuvo derramando algo de petróleo. Entonces, la verdad es que, pues como tú dices, nos quedamos simplemente con esa expectativa y un gobierno que miente sistemáticamente, y por otro lado, las pequeñas muestras de petróleo que llegan a las costas de Veracruz, de Tamaulipas, que de acuerdo a los testimonios ya empieza a llegar algo de ese petróleo, y de acuerdo a los que ven, digamos, las corrientes marinas, este petróleo va a llegar finalmente a las costas mexicanas. ¿Y dónde está la reparación? Es un hecho, o sea, eso es lo grave del asunto. Ya estas manchas ya empiezan a reportar manchas de petróleo en Tamaulipas, y seguramente al rato va a ser también en las playas de Veracruz. O sea, finalmente hay mentiras que no se pueden ocultar, hay hechos que no se pueden ocultar aunque tú lo quieras y des una versión oficial y formal. No con eso se convence y se informa a la opinión pública. Ahora, esto pone en manifiesto también, Raúl, de nueva cuenta, cómo estamos tratando a petróleos mexicanos. Tengo entendido que a petróleos mexicanos se le han reducido en un 43% sus recursos de mantenimiento durante ese sexenio. Se le ha invertido una millonada y sigue siendo en este momento la petrolera más endeudada del mundo y uno de los grandes pasivos en este país. Y seguimos preguntándonos, ¿no estaremos de nueva cuenta invirtiendo en una empresa que fue orgullosamente mexicana? Sí, que es símbolo de los mexicanos también, que por cierto esto que ocurrió, el accidente, López Portillo nos dijo allá en los 80, ahí está, ¿te acuerdas ese gran bastión de petróleo que se descubrió, si mal no recuerdo, Cantarell, sí, que nos decían, sí, hay que aprender a administrar la abundancia porque se nos vienen todos los dineros del mundo con el petróleo? Bueno, pues todo eso, que no es culpa de esta administración, hay que reiterarlo también, Raúl, esto viene desde los 80, una irresponsabilidad de los gobiernos que agarraron como caja chica Pemex, pero sí es parte de la responsabilidad de este gobierno tratar de hacer lo que debe de ser lo correcto con Pemex. Si se le va a ayudar, ¿cómo se le va a ayudar? Si se van a evitar accidentes, ¿qué se va a hacer? Si se va a invertir más o no se va a invertir, en fin. Sí, a ver, has tocado y quiero que pones el punto sobre las IES. Sí, bueno, este pozo que se quemó forma parte de este complejo de Cantarell, sí, de ese gran, así es, forma parte de ese, digamos, de esos yacimientos de Cantarell. Pero diste un dato que me parece fundamental. Se reduce en los últimos 2 años el presupuesto de mantenimiento de Pemex en un 49, dijiste, en un 43%. En un 43% se reduce el presupuesto de mantenimiento. ¿Y sabes cuánto aumentaron los accidentes en Pemex en los últimos 2 años? Porque no solamente es son los incendios de una refinería allá en Veracruz y luego otro incendio en otro punto de Salamanca, y fugas extrañas allá en Nuevo León y fugas también extrañas en Salamanca. Es decir, los accidentes que ha tenido Pemex han aumentado, de acuerdo a la contabilidad que dan quien sigue estos datos, son 152% más accidentes. 152% más accidentes en los últimos 2 años, pero el presupuesto de mantenimiento se redujo un 43%. Entonces, híjole, pues sí, está complicado creer lo que, fíjate, en otros tiempos, si Pemex decía o el gobierno decía, oye, está equivocado, esta es la información, todo el mundo creía, y todo el mundo porque pensaba, o sea, se supone que de alguna forma la información siempre estaba sustentada. Hoy todo es palabrería, todo es
las mentiras, las medias verdades, los otros datos, sí, y la verdad es que es muy difícil de alguna forma poder tener claridad en un escenario donde en forma sistemática se está mintiendo. En fin, algo lamentable, ya veremos qué pasa. Raúl, le bajan sí. la calificación a Pemex, las calificadoras que son tan criticadas por el gobierno federal, o mismo el presidente dice que baje la calificación, no pasa nada. No, sí pasa. Sí. Lamentablemente sí pasa con la baja de calificaciones de las calificadoras. Sí, nos guste o no, y esto se va a ver reflejado el próximo año, y el próximo gobierno también, que no sé qué va a hacer para realmente poder sacar a flote a Petróleos Mexicanos. Aquí lo lamentable del hecho, Raúl, es que en el momento cuando uno pone de buena fe estos temas en la mesa y ponemos estos datos, inmediatamente pues somos, ahora sí, maldecidos y somos los malos de la película por estar dando esta información. Somos los enemigos del progreso de este país y los enemigos de un proyecto de nación. Eso es lo triste y lamentable de todo esto, porque entonces ya no puedes argumentar con datos que tú sí tienes, o que al menos nos han dado los expertos, porque te enfrentas a la versión del presidente con sus otros datos que no los vemos. Y ve, el gobernador de Zacatecas, ya lo veíamos hacer, yo me quedé boquiabierto cuando dice el gobernador que el INEGI le ha hecho mucho daño a Zacatecas. Hazme el favor, el INEGI que levanta censos, ¿sí? ¿Cómo tratas de desviar, de cubrir tus ineficiencias como gobernante? Es penoso lo que nos está pasando. Matar al mensajero, esa es la idea. Hay que matar al mensajero, no el mensaje, sino al mensajero. Víctor, gracias. Buen inicio de semana, Raúl. Un saludo.